Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focus TV. El 28 de junio pasado se cumplieron 10 años del golpe de Estado en Honduras, el primero de la era democrática en Centroamérica. El golpe militar derrocó al expresidente Manuel Zelaya. ¿Cómo está la institucionalidad hondureña a una década del suceso? Para responder esta pregunta, enlazamos hasta Tegucigalpa con Rolando Sierra, director de Flaxo Honduras y exmiembro de la Comisión de la Verdad que investigó el golpe a Zelaya. Bienvenido a Focus, Rolando. Muchas gracias, Andrés. Bien, para comenzar, a una década del suceso, ¿cómo entender las circunstancias que llevaron al golpe de Estado en Honduras? Bien, como lo planteó el mismo informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del año 2012, Honduras llegó a una situación de golpe de Estado, en primer lugar porque se llegó casi a una situación de irrespeto, digamos, a la ley de todos los distintos sectores, una situación como de crisis política, incapaz, por un lado, la clase política de manejar una situación como lo fue la propuesta en torno a una cuarta urna, como también de la misma institucionalidad político-electoral. Esto unido también, por supuesto, a intereses externos, el temor, digamos, político-ideológico de la influencia, es decir, de ciertos sectores, grupos de poder, de la influencia que podría representar el gobierno de Chávez en este momento, sobre todo recordando que el gobierno de Manuel Zelaya había firmado Petrocaribe, estaba también por firmar el ALBA. Todo esto llevó entonces por un lado, a un temor de la clase política, de los grupos económicos en torno a esto, y fue, digamos, más bien la figura de la cuarta urna, y en donde el supuesto, digamos, era la cuestión de la reelección, lo que generó que se unieran, digamos, los diferentes grupos de poder, con grupos políticos y grupos de parte también del Estado, como las Fuerzas Armadas y los militares, para decidir el derrocamiento de Manuel Zelaya. Ahora bien, ¿cómo evaluar la institucionalidad hondureña a 10 años del golpe de Estado? Bueno, al hacer un balance 10 años después en Honduras del golpe de Estado, precisamente lo que hay que decir es que el golpe de Estado en buena medida se dio por la debilidad de la institucionalidad democrática hondureña para gestionar la crisis sociopolítica que se generó en el 2009. 10 años después, de acuerdo a los diferentes análisis, a los diferentes estudios de opinión, lo que refleja es que se sigue teniendo una debilidad institucional, un déficit institucional quizá mayor incluso que el del 2009. Esto significa, digamos, especialmente por las elecciones del 2007, en donde la institucionalidad electoral entró en crisis, los altos niveles de desconfianza de parte de la ciudadanía hacia la institucionalidad electoral, hacia la transparencia de los procesos electorales, unido también a una no clara, digamos, división de los poderes del Estado, y especialmente también con bajos niveles de credibilidad y de confianza en la figura del Congreso Nacional. Se ha transcurrido prácticamente estos 10 años con la misma institucionalidad, con la misma legislación, y por lo tanto siempre estamos en situación de una crisis continuada. ¿Cómo este acontecimiento en específico ha llevado a configurar un gobierno inestable y donde los derechos de los ciudadanos no están garantizados? Y bueno, una de las consecuencias quizá más significativas del golpe de Estado es que también no solo cambia el sistema político, sino también cambia un poco el modelo, digámoslo así, de gobernabilidad que había existido en Honduras hasta el 2009. Y de alguna manera, Honduras había permanecido un modelo de gobernabilidad sistémico, es decir, frente a determinadas presiones, situaciones de la sociedad, el sistema hacía cambios, pero esto no significaba, digamos, mayor fortalecimiento democrático, pero se lograba procesar de alguna manera
las situaciones de crisis. Esto cambió y de alguna manera entonces frente a la incapacidad, digamos, de la institucionalidad del Estado mismo para controlar las situaciones críticas, entonces viene el predominio de una gobernabilidad más de arriba hacia abajo, más vertical, por lo tanto más autoritaria. Y esto, bueno, esto se vio claro desde el golpe de Estado con violaciones a los derechos humanos, tal como quedaron reflejadas y estudiadas tanto por el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación como el informe de la Comisión de Verdad y de otros organismos también internacionales. Y vemos que justamente una de las demandas mayores a nivel internacional también hacia la sociedad hondureña, e incluso para que Honduras pudiera retornar a la Organización de los Estados Americanos, era el tema de justamente el tema de los derechos humanos. Fue así que el Estado, durante el gobierno de Porfirio Lobo, creó entonces la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que ha sido transformada después por el primer gobierno de Juan Orlando Hernández, y ahora se retomó también esta figura, porque lo que sí es una constante es que ha habido violaciones a los derechos humanos. También estamos en un contexto, digamos, de reforma, como la reforma del Código Penal, que implica, digamos, y de acuerdo al análisis que han hecho diversos sectores y para la misma sociedad civil y las mismas organizaciones de derechos humanos, donde prácticamente se está condenando la protesta y todo tipo de manifestaciones, incluso algunas cuestiones de libertad de expresión, y esto es el reflejo de que no estamos en una senda, digamos, verdaderamente de fortalecimiento democrático y de construir una gobernabilidad democrática. Finalmente, ¿cómo se entiende que el actual mandatario Juan Orlando Hernández haya logrado reelegirse, a pesar que la Constitución de la República lo prohibía expresamente, siendo este un elemento clave en el golpe al izquierdista Manuel Zelaya? Bueno, desde mi perspectiva, precisamente este es el ejemplo mayor, digamos, de la debilidad institucional del país, justamente en un tema tan álgido y tan complejo, que se dio un golpe de Estado en el 2009 bajo el supuesto, digamos, de la reelección, como 8 años después prácticamente esto pasa sin mayor proceso de consulta, tal como lo diría el artículo 5 de la Constitución de la República. Entonces aquí lo que refleja es que tenemos esta debilidad institucional, y si hay una figura que tiene control, digamos, cuando de acuerdo a la mismo análisis del institucionalismo, es decir, cuando hay instituciones débiles, precisamente lo que emergen son las figuras caudillescas y autoritarias de quienes gobiernan. Entonces eso es lo que está reflejado claramente, digamos, en esta situación, o eso no es serio, digamos, para la institucionalidad, como 8 años antes dan un golpe de Estado y luego por el mismo motivo prácticamente sin una base jurídica sólida por un lado y sin una legitimidad también se aprueba esta figura de la reelección, con lo cual entonces más bien esto siempre tiene como consecuencia la continuidad, digamos, de la crisis política. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Andrés, gracias a usted. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos.